Hola, mi nombre es Melvin Omar Pérez Monterroso, licenciado en Educación. Soy director del Colegio Integral Ebenezer. El día de hoy vamos a hablar de los nuevos retos y desafíos en la educación en Guatemala a nivel de centros educativos privados, tomando en cuenta que tanto los colegios como los maestros, padres de familia y estudiantes tenemos un nuevo reto en este ciclo escolar 2021, ya que es un año atípico. Nueva normalidad. Sabemos que en la educación tenemos un gran reto, el reto de llevar las clases hasta casa por medio de plataformas educativas, en las cuales el estudiante tiene que acoplarse a esta nueva metodología. Pero juntamente con ello, los centros educativos privados, nosotros como centros educativos privados y los padres de familia y estudiantes debemos de tener un diálogo continuo, algo en lo cual pues siempre vamos a estar en total comunicación. Esto implica dar clases amenas, dar clases interactivas, impartir clases saliendo de lo tradicional, dejando atrás lo tradicional. Ese es el nuevo reto que tenemos en este nuevo ciclo escolar, tomando en cuenta que lo que tenemos que hacer es cuidarnos a nosotros mismos y cuidar a los demás. Muchos padres de familia dicen que quieren enviar a sus hijos a los centros educativos, pero tomemos en cuenta algo. Los estudiantes pueden ser portadores de esta enfermedad y llevarla a casa. Quizá, y según las estadísticas que hay, a los jóvenes no les afecta mucho esta enfermedad. Yo les hago un llamado que debemos de continuar, debemos acoplarnos a esta nueva metodología que hay, y en la nueva normalidad es de impartir las clases en línea. Ese es un reto grande, tomando en cuenta también que muchos estudiantes y muchos padres de familia no tienen los recursos para poder comprar una tablet, una computadora o tener un buen celular. Pero nosotros, como educadores y como personas encargadas de la educación, debemos de ver cómo apoyar a esa población de escasos recursos. Debemos también de acoplarnos tanto a un estudiante que tiene una computadora, que tiene una tablet, que tiene un buen celular, como al que no lo tiene. Tenemos que buscar diversas estrategias. Modalidad de clases. En dicha modalidad, el Ministerio de Educación nos aprobó ciertos lineamientos que tenemos que tomar en cuenta como centros educativos. Pero en esos lineamientos a nivel de colegio decidimos que los estudiantes el primer bimestre lo lleven 100% virtual. El porqué de esta decisión: sabemos que lo que son las fiestas del fin de año hubo mucha aglomeración de personas, y esto pues sin duda alguna disparó las estadísticas de contagio. Dentro de ello, como colegio, hemos tomado esta decisión que el primer bimestre sea 100% virtual. Y dependiendo cómo siga la situación, de esa manera ya vamos a regresar con la modalidad híbrida que el Ministerio de Educación aprobó. ¿Qué implica la modalidad de clases con respecto a este primer bimestre? Implica que los estudiantes van a recibir sus clases en vivo, van a recibir sus clases por medio de las plataformas Google Meet, por medio de Zoom y por medio de plataforma interna del centro educativo. Esto se hace con el fin de que los estudiantes puedan interactuar con los maestros al momento de las clases. Rol de padres de familia. Acá es un tema bien extenso a tratar, porque siempre como educador he dicho que los padres de familia tienen el 50% de responsabilidad con respecto a la educación de sus hijos, y los centros educativos tienen el otro 50%. Pero tomemos en cuenta que en esta nueva modalidad el rol de los padres de familia es grande. ¿Por qué? Porque ellos tienen que estar al tanto de sus hijos. Si están en las actividades, si están entregando los ejercicios, las tareas y todo lo que un centro educativo les asigne, ellos tienen que estar al tanto de ello.
Y otro punto importante, ver el actitudinal del estudiante, que es la actitud que el estudiante toma al recibir sus clases en línea. Esto nos ayuda a poder entablar un diálogo con los centros educativos, con los directores y con personal administrativo y docentes que compartan el actitudinal que dichos estudiantes han tenido al momento de recibir sus clases. Aquí tomamos en cuenta también que muchos padres de familia trabajan, la mayoría, y no pueden estar 100% viendo si sus hijos se conectan o no se conectan a las clases. Pero para eso, como centros educativos, nosotros como centro educativo privado hemos tomado en cuenta de estarle enviando constantemente la participación a los padres de familia de los estudiantes. Y allí es donde los padres de familia, donde entra el rol de los padres de familia, donde entra a fungir la necesidad que ellos estén al tanto de ver si sus hijos están presentando o no están presentando los ejercicios por parte de los maestros, que los maestros les han asignado. Horario de clases. Con respecto a los horarios de clases, sabemos que tenemos 5 horas para poder distribuir e impartir las diversas áreas y subáreas que el Ministerio de Educación nos exige. Dentro de esas 5 horas, cada centro educativo va a utilizar diversas modalidades. Pero ¿cuál es la aconsejable con respecto a esta modalidad? Debemos de tomar en cuenta que si vamos a impartir clases en línea, debemos de dejar de una clase a otra, al pasar de una área o subárea a otra, debemos dejar un tiempo prudencial para el estudiante, en el cual el estudiante pueda relajarse, pueda estirar sus manos, pueda hacer alguna actividad en la cual le va a desestresar y va a poder estar apto para recibir las otras clases. Hablemos que se impartan 35 minutos, lo establecido por el Ministerio de Educación cada área, subárea. Que dejemos 10 minutos para poder conectarse a la próxima clase. Allí también tenemos que tomar en cuenta que dependiendo del tema a impartir por parte de un docente y la metodología que un docente utilice para impartir sus clases, de esa manera va a lograr la atención y va a lograr que el estudiante obtenga un aprendizaje significativo y que alcance la competencia en esa área. Entonces, eso es lo aconsejable, poder impartir clases, poder también hacer dinámicas con los estudiantes, a modo que los estudiantes sientan como que están en el centro educativo, en el cual un maestro puede venir y decirle: vean, párense, vamos a hacer una dinámica rompehielo, vamos a olvidarnos de la clase de matemática, de inglés o comunicación y lenguaje o las otras áreas, y vamos a hacer una dinámica. Durante ese tiempo de la dinámica, el estudiante se relaja, el estudiante está apto para recibir sus otras áreas, y dependiendo muchísimo también del horario establecido por el centro educativo para poder cubrir todas las áreas que cada estudiante debe llevar. Evaluaciones y exámenes. Acá es un reto grande que debemos de tomar en cuenta. Las evaluaciones, cada maestro la debe de hacer al momento de impartir sus clases. La evaluación es continua. Obviamente tenemos que tomar en cuenta que tenemos una evaluación sumativa, pero cuando evaluamos al estudiante en la clase, sabemos si él está comprendiendo o no está comprendiendo los temas. En la modalidad en línea, la evaluación debe ser al momento de impartir las clases. ¿Por qué motivo? Porque si solo dejamos exámenes, dejamos una hoja de trabajo, una hoja con preguntas directas, el estudiante las puede investigar, las puede memorizar, qué sé yo, puede pasar tanta situación acá. Pero si nosotros evaluamos, cuando impartimos el tema y preguntamos, indagamos al estudiante, lo hacemos partícipe de la clase, es ahí donde vamos a saber si el estudiante está comprendiendo o no. Al momento de hacer los exámenes en cada bimestre, que es donde los estudiantes ya desarrollan la temática y lo que ellos han comprendido,
¿De qué manera se debe hacer? Utilicemos diversas estrategias, por medio de un mapa conceptual, un mapa mental, un ensayo. Utilizando estas estrategias, el estudiante va a desarrollar los temas, va a dar a conocer qué comprendió y qué no comprendió. Porque si solo le paso un cuestionario que lo memorice, lo memorístico es algo tradicional. Todo eso lo tenemos que dejar atrás. Hoy en día debemos de evaluar con estas otras estrategias. Por medio de un ensayo, digamos, desarrolle el tema que se le ha impartido y el estudiante él va a desarrollar el tema y lo que comprendió de dicho tema. Allí podemos evaluar varias cosas: ortografía, la comprensión del estudiante, la competencia, si se alcanzó o no se alcanzó en el estudiante. De esta manera, es una estrategia fundamental para comprender el aprendizaje del estudiante. Dinámica de tareas. Que muchas veces, en lo personal, me gusta manejar retroalimentación en el estudiante. Quitar esa frase de tarea. Simplemente cuando nos dicen tarea, el estudiante se frustra, el estudiante siente ya algo tedioso, algo que toda la vida se ha manejado así. Pero si le decimos al estudiante, va a tener una retroalimentación del tema que se ha impartido. La expectativa del estudiante va a cambiar, su mentalidad va a cambiar, porque estamos dejando atrás lo tradicional. Es algo que debemos de hacer en la educación de Guatemala. Dejemos atrás lo tradicional. Si le llamamos tareas, cambiémosle el nombre. Simplemente con cambiarle el nombre, que es una retroalimentación, es algo que el estudiante se va a sentir ya en otro ambiente. Porque de hecho estamos retroalimentando algún tema con base a algún ejercicio o alguna actividad que le vamos a dejar al estudiante. Con esta modalidad en línea debemos de llevar eso a la práctica. ¿Para qué? Para que el estudiante realice sus actividades al momento de recibir sus clases. Allí mismo el docente imparte el tema, lo desarrolla y luego le dice, bueno, vamos a hacer un ejercicio, vamos a retroalimentar el tema impartido. El estudiante allí mismo lo realiza, si tiene alguna duda, él lo lleva a cabo con el docente. En fin, podemos utilizar esas diversas estrategias. Ahora, ¿qué pasa con los estudiantes que no logran conectarse todos los días a las clases? Con respecto a las retroalimentaciones que les hemos dejado. En ello es importante que el maestro sea un maestro que ame lo que hace, ¿sí? Y que pueda desarrollar por medio de una hoja y hacerle llegar por cualquier medio al estudiante cómo debe retroalimentar los temas. Aprendizaje obtenido en la nueva normalidad. A nivel de centros educativos, el aprendizaje que obtuvimos en esta nueva normalidad fue grande. El año pasado nadie estábamos preparados para esta nueva normalidad, pero tuvimos que lanzarnos al agua y aprender a nadar. Tuvimos que implementar diversas estrategias, capacitar docentes, capacitar padres de familia, capacitar estudiantes, acoplarnos a la nueva normalidad. Muchos colegios lo único que hicieron fue cargar actividades, hacerles llegar sus tareas a los estudiantes, sus retroalimentaciones, sin una previa explicación. Pero la mayoría de colegios optamos por las clases en vivo. Empezamos a utilizar las plataformas que se nos dieron a conocer y capacitar docentes, repito, padres de familia y estudiantes a utilizar estas plataformas para poder impartirles las clases. Fue un reto muy grande, pero a lo cual para este ciclo 2021 ya todos estamos acoplados a ello, a esta nueva normalidad. ¿Qué tenemos que hacer? Darle continuidad. En conclusión, con respecto a todo lo que hemos hablado,
Hay varios puntos que tenemos que recalcar. Dentro de ello es un llamado a los centros educativos privados a que comprendamos que estamos en crisis el mundo entero. ¿Qué tenemos que hacer como centros educativos privados? Ayudarnos mutuamente y a nivel general, como sociedad, apoyarnos, no comernos unos con otros. Esto implica que en la lista de útiles a los padres de familia les vamos a exigir lo que realmente se va a utilizar. Hablando de libros, los libros principales que se van a utilizar, los cuadernos y lo que realmente va a ser útil para el estudiante. Porque si nos ponemos a pedir todo como que los estudiantes van a estar de manera presencial, vamos a afectar el bolsillo de los padres de familia. Debemos de ser conscientes y saber analizar con nuestro equipo de trabajo qué necesita el estudiante y qué no necesita. A nivel de cada colegio maneja diferentes formas, diferentes situaciones que piden, pero mi llamado sería este: exijamos lo que va a ser funcional y lo que se va a utilizar. Lo que no se va a utilizar, obviémoslo. ¿Por qué? Porque nos tenemos que apoyar. Y un llamado sería para todos los padres de familia que continuemos, que seamos un equipo, que se acerquen con cada centro educativo y que dialoguen con el personal administrativo, con el director, con la subdirectora, el subdirector, y poder llegar a un consenso y continuar el aprendizaje. Ese es el reto grande que tenemos. No dejemos pasar un año sin que el estudiante no reciba sus clases. Al final él también va a desarrollar diversas destrezas y habilidades al conectarse por medio de las plataformas. Él va a manipular muy bien lo tecnológico, que es a lo que debemos de prepararnos para esta nueva era. Tomemos en cuenta esos puntos y estoy seguro que todos vamos a salir, que juntos vamos a salir adelante.